Saludos, amantes de la historia. Bienvenidos a una nueva tablilla. Hoy nos adentramos en un momento decisivo en la forja del Imperio Cristiano. Tras la muerte de Valentiniano y en el 375, el Imperio de Occidente quedó en manos de su joven hijo Graciano. Poco después, su hermanastro Valentiniano II, todavía un niño, fue aclamado coemperador. Occidente tenía dos Augustos y Oriente uno ambivalente, pero la historia daría un giro sangriento. En el 378, Valente cayó en la batalla de Adrianópolis, dejando el Oriente sin líder y sumido en el caos. La catástrofe exigía un hombre de hierro. Graciano, consciente de su juventud y de la magnitud de la crisis, tomó una decisión que cambiaría el destino de Roma. Eligió a un general hispano de noble cuna, Teodosio, para gobernar el desmembrado Imperio Oriental. Con este nombramiento comenzaba el reinado del último gran unificador de Roma, Graciano. Fue un emperador instruido y profundamente cristiano. Guiado por figuras como el obispo Ambrosio de Milán, sus acciones marcaron un antes y un después. Fue el primer emperador en rechazar el título de Pontífice Máximo, el puente entre los dioses y los hombres, un símbolo ancestral del paganismo romano. Además, cortó los fondos estatales a los templos paganos y, en un acto de enorme simbolismo, ordenó retirar el altar de la Victoria del Senado. Esta decisión enfureció a los últimos aristócratas que aún defendían las antiguas deidades. Su devoción cristiana, aunque sincera, le granjeó enemigos poderosos en los círculos más tradicionales de Roma. Mientras tanto, las fronteras ardían, y Graciano confió la defensa de Oriente a su nuevo colega, Teodosio. Teodosio I Hirt, o un imperio oriental devastado por la guerra contra los godos. Su primer objetivo fue pragmático en reconstruir el ejército y pacificar la frontera. En lugar de buscar el exterminio de los godos, como intentó Valente, Teodosio usó la diplomacia. Los integró en el ejército como federados, es decir, aliados que luchaban bajo sus propios jefes. Pero al servicio de Roma, con esta astuta política, devolvió la paz a los Balcanes. Sin embargo, su legado más profundo no sería militar, sino espiritual. En el año 380, desde Tesalónica, Teodosio promulgó un decreto que cambiaría el mundo para siempre, el Edicto de Tesalónica. Con este edicto declaraba que todos los súbditos del imperio debían seguir la fe católica definida en el Concilio de Nicea, citando sus propias palabras: queremos que todos los pueblos sigan la religión que el divino Pedro enseñó a los romanos. El cristianismo niceno se convertía así oficialmente en la única religión del Estado. El arianismo, muy popular entre los godos y parte del ejército, fue condenado como herejía. Los templos paganos fueron clausurados progresivamente y los sacrificios a los viejos dioses prohibidos. Después de 1000 años venerando a Júpiter, Marte y Venus, Roma se arrodillaba ante un único dios. El Imperio Romano se había vuelto, por ley, el Imperio Cristiano, pero la fe y el poder a menudo chocan violentamente. Teodosio era un hombre devoto, pero también un autócrata implacable. En el año 390, un motín en Tesalónica acabó con la vida de uno de sus oficiales. La respuesta del emperador fue
brutal. Ordenó una masacre en el circo, donde miles de ciudadanos inocentes fueron asesinados a sangre fría. La noticia llegó a oídos del obispo Ambrosio de Milán, la máxima autoridad moral de Occidente. Con una valentía inaudita, Ambrosio se enfrentó al emperador, le prohibió la entrada a la iglesia y le exigió que hiciera penitencia pública por su crimen. Y entonces ocurrió algo impensable: el hombre más poderoso del mundo se humilló. Vestido con ropas de penitente, Teodosio pidió perdón ante el altar. Este acto sentó un precedente histórico por primera vez. El poder espiritual de la Iglesia se imponía moralmente sobre el poder absoluto del trono imperial. Mientras tanto, la situación en Occidente se deterioraba. El favoritismo de Graciano hacia sus soldados godos y su fervoroso cristianismo lo hicieron impopular entre las legiones tradicionales. En el año 383, el general Magno Máximo se rebeló en Britania, las tropas de Graciano lo abandonaron y el joven emperador fue traicionado y asesinado cerca del actual Lión. En Teodosio, ocupado en Oriente, toleró al usurpador durante un tiempo, pero en el 388 marchó hacia el oeste, derrotó a Máximo y restauró al joven Valentiniano II como legítimo emperador de Occidente. La unidad, sin embargo, sería efímera. En el 392, Valentiniano II apareció muerto en extrañas circunstancias, y un nuevo usurpador, Eugenio, fue proclamado emperador con el apoyo de la facción pagana del Senado. Teodosio, una vez más, marchó a la batalla. En el 394, en la batalla del río Frígido, sus ejércitos, que luchaban bajo estandartes cristianos, se enfrentaron a los de Eugenio. Cuenta la leyenda que un viento huracanado, interpretado como una señal divina, sopló en contra de las tropas paganas, asegurando la victoria de Teodosio. Tras esta batalla, Teodosio se convirtió en el gobernante único de todo el Imperio Romano, de Oriente y Occidente. Fue el último emperador en lograrlo, pero su triunfo fue breve, agotado por las guerras y la enfermedad. Teodosio el Grande murió en Milán en el año 395 antes de morir. Dividió el imperio entre sus dos hijos. Arcadio recibió el próspero Oriente y Honorio el convulso Occidente. Su cuerpo fue llevado a Constantinopla, donde recibió los funerales de un emperador que había cambiado la historia. Con la muerte de Teodosio, el imperio se partió en dos para no volver a unirse jamás. Oriente y Occidente, griegos y latinos, dos mundos que, aunque compartían una misma cruz, seguirían caminos muy distintos. El paganismo había recibido su golpe de gracia, pero las sombras de la decadencia ya se cernían, inexorables, sobre la vieja Roma. ¿Queréis que la próxima tablilla narre la división definitiva del imperio y los primeros síntomas del colapso de Occidente bajo el débil Honorio? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna tablilla. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.